Sobrevivió a las zonas de guerra, al fuego de francotiradores y a las noches del desierto, pero no al silencio posterior. En un tranquilo pueblo de montaña donde todos lo llamaban el hombre que nunca sonríe, él se mantenía apartado y no sentía nada hasta que una tarde de primavera, un autobús llegó a la estación y una mujer bajó sin llevar nada más que una pequeña maleta y el aroma de naranjas, un aroma que no había olvidado desde el día en que ella le tomó la mano en el campo de batalla. Esta no es solo la historia de un soldado que regresó a casa. Se trata de un corazón que olvidó cómo sentir y una mujer que se lo recordó con un toque a la vez. La gente de Cedar Hollow tenía un nombre para Ellie Turner. No en su cara, por supuesto. No eran tan valientes, pero en susurros en Maggie's Diner o entre los estantes de Wilson's General Store, lo llamaban el hombre que nunca sonríe. Algunos de los adolescentes más imaginativos comenzaron a llamarlo el fantasma, lo que no era del todo inexacto. Ellie se movía por la ciudad como una sombra, apenas perturbando el aire que lo rodeaba. A sus 38 años, no era ni joven ni viejo, sino algo intermedio, preservado en ámbar, congelado en el tiempo. Su cabaña estaba situada a 1 milla de los límites de la ciudad, enclavada contra las colinas, donde los pinos crecían densos. No fue mucho una pequeña estructura de madera con techo de metal que cantaba durante las tormentas de lluvia. Un porche con una sola silla y un banco de trabajo donde arreglaba las cosas que la gente tenía demasiado miedo de pedirle que arreglara en persona. Dejaron tostadoras rotas, radios con cableado defectuoso, y ocasionalmente, maquinaria más complicada en su porche, con billetes y dinero en efectivo metidos en sobres. Él siempre los arreglaba. Él siempre devolvía el cambio correcto. Ese fue el acuerdo tácito entre Ellie Turner y Cedar Hollow. Ellos mantuvieron la distancia y él mantuvo sus máquinas en funcionamiento. Los jueves, cuando el mercado agrícola semanal de la ciudad se extendía por el verde, Ellie aparecía exactamente a las 9 de la mañana. Caminaba por el mismo camino entre los puestos y compraba los mismos artículos. Café de la tostadora Miller, pan del puesto de la panadería Henderson y cualquier verdura de temporada del huerto de la vieja señora Fitzgerald. Nadie le preguntó cómo iba su día. Nadie comentó sobre el tiempo. Colocaron sus objetos en bolsas de papel, tomaron su dinero y lo vieron desaparecer entre los árboles. Pero había una extraña costumbre que ni siquiera los habitantes más observadores del pueblo podían explicar. Todas las tardes a las 7, sin importar el clima, Ellie Turner caminaba hasta la estación de autobuses, un pequeño edificio desgastado en las afueras de la ciudad, y se sentaba en el banco afuera. Nunca habló con el encargado de la estación. Él nunca subió a un autobús. Él simplemente se sentó, observó cada llegada y salida, y luego caminó de regreso a su cabina cuando el último autobús partió. Algunos decían que estaba esperando a alguien que nunca vendría. Otros creían que estaba planeando su escape. El sheriff Wilson, que había servido con el padre de Ellie en la policía del condado antes de que el mayor de los Turner falleciera, simplemente meneó la cabeza cuando se le preguntó. «Dejad al hombre en paz», decía. «Algunas heridas no cicatrizan limpiamente». Esta noche no fue diferente. Ellie estaba sentado en el banco, su presencia tan segura como la montaña misma. El aire primaveral traía aroma a lilas y lluvia fresca. El último autobús del día, el 745 desde Riverend, se detuvo frente a la estación. Normalmente, nadie se bajaba en Cedar Hollow a estas horas. El pueblo no era precisamente un destino, pero esta noche las puertas hidráulicas se abrieron con un siseo y una sola pasajera bajó. Llevaba un sencillo vestido azul y no llevaba nada más que una pequeña maleta. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño suelto con mechones que le caían alrededor de la cara. Se detuvo al pie de las escaleras, mirando a su alrededor como para orientarse en ese lugar desconocido, y luego se giró. Sus miradas se cruzaron a través del andén vacío de la estación. El reconocimiento brilló en su rostro, rápido y seguro. Por un instante, solo un instante, algo brilló tras la mirada impasible de Ellie. Luego desapareció, como una vela apagada por el viento.
El aroma a naranjas. Flotaba en el aire vespertino, tenue, pero inconfundible. El mismo aroma que había llenado una tienda médica manchada de sangre a miles de kilómetros de distancia, cuando sus manos trabajaban frenéticamente para mantener su corazón latiendo, y le susurró: «Quédate conmigo, soldado. Quédate». Ahora estaba de pie frente a él otra vez, con la expresión empañada por el recuerdo. «Hola, Eli», dijo. Él se quedó rígido como un poste. «Te has equivocado de persona», respondió, con palabras mecánicas, ensayadas. Luego se alejó, con la espalda recta, desapareciendo en la creciente oscuridad. Sophie Grant lo vio irse, con la maleta repentinamente pesada en la mano. Había venido a Cedar Hollow para enterrar a su hermana y cuidar a su sobrina huérfana. Ella no esperaba encontrarlo aquí. El soldado cuya mano ella había sostenido durante la peor noche de sus vidas. El soldado que ahora la miraba como si fuera una extraña. La casa ahora pertenecía a su hermana, aunque Rebecca nunca volvería a cruzar sus puertas. Sophie estaba de pie en la cocina. La luz de la mañana entraba a raudales por las ventanas que necesitaban limpieza, iluminando las mohús de polvo que bailaban en el silencio. El pequeño bungalow de 2 habitaciones en Maple Street se sentía vacío sin la risa de Rebecca, sin el sonido de pequeños pies corriendo sobre las tablas desgastadas del piso. Lily estaba dormida en lo que una vez había sido la habitación de Rebecca. A los 8 años, su sobrina entendía lo suficiente sobre la muerte para saber que su madre no regresaría, pero no lo suficiente para comprender su permanencia. Anoche, después de que la vecina, la señora Fletcher, dejara a Lily, el niño preguntó en voz baja: ¿Está mamá en el cielo con los ángeles ahora? Y Sophie, que había visto demasiada muerte para creer en los ángeles, simplemente asintió y la abrazó. Un accidente automovilístico, tan común y tan sin sentido. Sophie había pasado años curando a soldados destrozados por artefactos explosivos improvisados y había aplicado presión sobre heridas arteriales mientras los morteros explotaban afuera. Y sin embargo, su hermana había muerto en una carretera bajo la lluvia, a pocos kilómetros de su casa. La vida tenía un cruel sentido de la ironía. El sonido de Lily moviéndose sacó a Sophie de sus pensamientos. Ella puso una sonrisa, del tipo que los adultos fabrican para los niños que sufren, y sirvió cereal en un tazón desportillado. «Buenos días, cariño», dijo mientras Lily entraba a la cocina, con el pelo alborotado por el sueño y agarrando un conejo de peluche desgastado. «Hambriento». Lily asintió y se subió a una silla en la mesa pequeña. «¿Conocías al hombre extraño que vive en el bosque?», ella preguntó de repente. Sophie hizo una pausa, el cartón de leche suspendido sobre el cereal. «¡Qué hombre raro!». Mamá lo llamaba el hombre fantasma. Él arregla cosas. Lily pinchó el cereal con su cuchara. Él arregló mi bicicleta una vez cuando se rompió la cadena. Él no me habló, pero hizo que funcionara de nuevo. Sophie dejó la leche y se sentó frente a su sobrina. «¿Tiene el pelo oscuro y los ojos muy serios?». Lily asintió. «Él nunca sonríe». Mamá dijo que él estaba en la guerra y eso lo hacía sentir triste por dentro. «Su nombre es Eli», dijo Sophie suavemente. «Y sí, estuvo en la guerra. Lo conocí allí». «¿Eran amigos?». Sophie consideró la pregunta. ¿Qué eran exactamente? Ella había sido su enfermera durante 3 días. Ella había extraído metralla de su cuerpo, le había transfundido sangre y había monitoreado sus signos vitales durante toda la noche. Ella había sostenido su mano cuando los analgésicos no eran suficientes. Pero eso no los hizo amigos. Los convirtió en sobrevivientes del mismo infierno. «Nos conocíamos», dijo finalmente. «Pero eso fue hace mucho tiempo». Después del desayuno, Sophie acompañó a Lily a la escuela, aprendiendo la ruta a medida que avanzaban. Cedar Hollow era lo suficientemente pequeño como para que todo estuviera a poca distancia caminando. La escuela primaria, la clínica, la iglesia con su campanario blanco, la hilera de tiendas que conformaban el centro de la ciudad.
Una vez que Lily fue entregada sana y salva a su clase de tercer grado, Sophie se dirigió a la clínica. Ella había llamado ayer ofreciendo sus servicios. Una ciudad de este tamaño no podía permitirse el lujo de rechazar a una enfermera con experiencia médica de combate, incluso si solo fuera trabajo voluntario, hasta que resolviera los asuntos de su hermana. La clínica era un edificio modesto con un toldo azul y flores plantadas a lo largo del camino. Dentro, una recepcionista de cabello gris y ojos amables se presentó como Marta y condujo a Sophie a una pequeña oficina donde el doctor James Peterson estaba revisando las historias clínicas de los pacientes. Él se puso de pie cuando ella entró, un hombre alto, con cabello entrecano y gafas colocadas sobre su nariz. «Señorita Grant», dijo, extendiendo la mano. «No tengo palabras para expresarle lo agradecidos que estamos por su ayuda. Pueblos pequeños como el nuestro no son precisamente un imán para los profesionales médicos. Por favor, llámeme Sophie y con gusto le ayudaré mientras esté aquí». El doctor Peterson arqueó ligeramente las cejas. «No pensaba quedarme entonces». Sophie miró por la ventana, donde apenas podía distinguir el límite del bosque donde supuestamente estaba la cabaña de Ellie. «Todavía no estoy seguro. Depende de lo que sea mejor para mi sobrina». El doctor asintió con compasión. «Rebecca era muy querida aquí. Todos estamos devastados por su pérdida». Se aclaró la garganta. «Ahora Marta me dice que usted fue enfermera de combate. 8 años, 3 periodos de servicio. Impresionante. Afortunadamente, no atendemos muchos casos de trauma aquí, pero su experiencia será invaluable. Principalmente nos encargamos de chequeos, lesiones menores y algún que otro accidente agrícola». Mientras el doctor Peterson le mostraba la clínica, Sophie se encontró observando cada habitación, cada rostro, casi esperando ver a Ellie. Pero, por supuesto, él no estaría allí. El hombre que se sentó solo en la estación de autobuses no quiso visitar voluntariamente un centro de sanación. Más tarde, mientras llenaba los armarios de provisiones, Marta apareció con una taza de té. «Te estás adaptando bien», asintió Sophie. «Todos han sido muy amables». «Los pueblos pequeños se cuidan solos», dijo Marta, apoyándose en el marco de la puerta. «Rebecca era una de las nuestras, lo que te convierte a ti y a la pequeña Lily en una de las nuestras, por extensión». Sophie sonrió agradecida. «Te lo agradezco». Marta dudó un momento y luego preguntó: «Te vi anoche en la estación de autobuses. ¿Hablaste con Ellie Turner?». No era una pregunta, pero Sophie respondió de todos modos. «Lo conocí durante la guerra». Algo parecido a la comprensión amaneció en los ojos de Marta. No siempre fue así, ¿sabes? Antes de alistarse, era diferente. Tranquilo, seguro, pero no vacío. «Vacío», repitió Sophie. Era la palabra perfecta para describir lo que había visto en sus ojos. Su padre murió mientras estaba desplegado. Para cuando Ellie regresó, el funeral ya había terminado hacía tiempo, y parecía que nunca volvía del todo a casa. Marta suspiró. «Es reservado, arregla las cosas cuando se rompen, nunca causa problemas, pero es como ver a alguien bajo el agua, ver el mundo a través de un cristal». Sophie pensó en el hombre al que había tratado años atrás, pálido por la pérdida de sangre, pero firmemente decidido a vivir. Le había apretado la mano con tanta fuerza que después le quedaron moretones, con la mirada fija en la de ella como si fuera el único punto fijo en un mundo que daba vueltas. «¿Tiene a alguien?», preguntó. «¿Familia? ¿Amigos?». Marta la estrechó. «Cabeza. Ninguna que sepamos. El sheriff Wilson lo visita a veces. El resto del pueblo, bueno, la gente se siente incómoda con lo que no entiende». Esa noche, después de acostar a Lily con una historia sobre princesas que se rescataron a sí mismas, Sophie se encontró de nuevo en la cocina de su hermana. El refrigerador zumbaba en un rincón, casi vacío. Debería ir de compras mañana. Debería llamar a la compañía de seguros. Debería empezar a ordenar las cosas de Rebecca. En cambio,
Cogió las naranjas que había comprado en el pequeño supermercado de camino a casa. Peló una lentamente. El aceite cítrico liberó su aroma brillante en la casa silenciosa. En el hospital de campaña, guardaba cáscaras de naranja en el bolsillo, una pequeña defensa contra los olores a sangre antiséptica y muerte. Se las acercaba a la nariz entre cirugías, un escape momentáneo. Y la noche que luchó por salvar la vida de Ellie Turner, colocó un pequeño trozo de cáscara de naranja cerca de su almohada, un pequeño fragmento de normalidad en un lugar donde nada era normal. Sophie se comió los gajos de naranja uno a uno. Recordando cómo la mirada de Ellie la había seguido por la tienda médica. Cómo le había susurrado, «No te mueras. Necesito tu mano aquí mismo». Cuando casi se desploma de agotamiento tras 30 horas de pie afuera, la noche había caído por completo. A través de la ventana de la cocina, Sophie podía ver el límite del bosque, oscuro e impenetrable. En algún lugar entre esos árboles, un hombre que una vez luchó por vivir ahora simplemente existía. Mañana, decidió, cortando otra naranja. Mañana. Le recordaría que había una diferencia. El mercado agrícola bullía de actividad mientras Sophie se movía entre los puestos, con la pequeña mano de Lily aferrada a la suya. Habían pasado la mañana en la clínica donde Lily había coloreado tranquilamente en un rincón de la oficina improvisada de Sophie mientras ella organizaba los expedientes de los pacientes. Ahora, con la tarde extendiéndose ante ellos, se unieron a la multitud del jueves, comprando productos frescos y productos caseros. ¿Podemos comprar miel?, preguntó Lily, señalando un expositor de frascos ámbar. Mamá siempre me ponía miel en el té cuando estaba resfriada. Sophie asintió, tragándose el nudo en la garganta. Estas pequeñas revelaciones sobre la vida de su hermana como su madre llegó inesperadamente. Cada uno era una pequeña daga. Claro que podemos. Al acercarse al puesto de miel, Sophie lo vio alto y rígido entre los relajados compradores, moviéndose con determinación entre los puestos. Ellie Turner haciendo sus compras semanales con precisión mecánica. Ahí está el hombre fantasma, susurró Lily, tirando de la manga de Sophie. Sophie dudó solo un momento antes de cambiar de dirección, guiándolos hacia él. Estaba de pie junto al puesto de verduras de la señora Fitzgerald, examinando una lechuga con la misma intensidad con la que alguna vez habría estudiado un mapa topográfico antes de una misión. «Hola, Ellie», dijo Sophie, deteniéndose a una distancia respetuosa. Tensó los hombros, pero no se giró. «Señorita Grant». Así que sí la recordaba. Al menos su nombre. «Soy Sophie, por favor». Ella asintió hacia la anciana detrás del puesto. «Señora Fitzgerald, ¿verdad? Soy la hermana de Rebecca Steven. Esta es Lily». El rostro curtido de la señora Fitzgerald se suavizó. «La chica de Becca. Sí, todos hemos estado orando por ti, hija». Ella extendió la mano sobre la mesa para acariciar la mejilla de Lily. «Tu mamá te amaba intensamente». Lily se apoyó en el costado de Sophie, pero logró esbozar una pequeña sonrisa. Sophie se volvió hacia Ellie, quien había aprovechado la distracción para pagar sus verduras y ahora estaba tratando de salir silenciosamente. «Ellie», gritó más fuerte de lo necesario. «Lily me dijo que una vez le arreglaste la bicicleta». Hizo una pausa, de espaldas a ellos. Varios compradores cercanos lo miraron con curiosidad evidente en sus expresiones. No era frecuente que alguien se dirigiera directamente al fantasma del pueblo. La cadena se salió de la rueda dentada. «Es fácil», dijo sin darse la vuelta. «Bueno, gracias». Sophie se giró para mirarlo, con Lily todavía pegada a su costado. «Ahora soy voluntaria en la clínica. Deberías pasar por aquí algún día». Sus ojos, grises como el cielo invernal, se encontraron con los de ella brevemente. «No estoy enfermo yo tampoco, pero voy allí todos los días». Ella sonrió, sin dejarse intimidar por su frialdad. A veces la gente simplemente necesita estar rodeada de otras personas. Algo brilló en su rostro.
Quizás molestia, o reconocimiento de la referencia a las palabras que él le había dicho años atrás cuando ella intentó enviarlo de regreso a su unidad antes de que estuviera listo. A veces, las personas simplemente necesitan estar rodeadas de otras personas. Enfermera, incluso si no hablan mucho. Disculpe, dijo, rodeándola. Sophie lo observó mientras se alejaba, notando la perfecta rectitud de su columna, la forma en que sostenía las bolsas de la compra con precisión a sus costados, el ritmo mesurado de sus pasos. Todo en él estaba controlado, contenido. Todo excepto el ligero temblor en su mano derecha. El que una vez había sostenido un rifle con precisión letal. Bueno, a él no le gusta hablar, observó Lily. No, asintió Sophie. Pero eso no significa que no tenga nada que decir. Esa noche, después de que Lily se durmiera, Sophie se sentó en los escalones del porche con una taza de té, mirando las luciérnagas parpadear en el patio. El aire primaveral era fresco, pero no incómodo, y traía consigo el olor de la lluvia lejana. Pensó en su hermana, en la vida que Rebecca había construido aquí, en la injusticia de que terminara tan abruptamente. Pensó en él y Turner caminando solo hacia la estación de autobuses, observando las llegadas y las salidas como un hombre que busca algo perdido. Pensó en la última vez que lo había visto, cuando lo subían a un helicóptero de evacuación médica, pálido pero estable, con su mano buscando la de ella hasta el último momento posible antes de que las puertas se cerraran. El sonido de pasos en la acera la sacó de sus recuerdos. Una figura alta se acercó, apenas visible en la tenue luz de las farolas de la calle. Por un momento, su corazón dio un salto. Pero no era Ellie. Era el Dr. Peterson, paseando a su perro, un gran Golden Retriever que tiraba de la correa. Buenas noches, Sophie, llamó, deteniéndose en su puerta. Simplemente llevándome a Rex para su constitución. Sophie sonrió. Buenas noches, doctor. James, por favor. No estamos en la clínica ahora. Dudó un momento y luego preguntó, ¿te importa si me uno a ti un momento? Ella señaló el escalón que estaba a su lado y él se sentó. El perro se acomodó a sus pies. Hermosa noche, comentó, mirando las estrellas. Una de las ventajas de vivir en un pueblo pequeño. De hecho, se puede ver el cielo. Se sentaron en un cómodo silencio por unos momentos antes de que él volviera a hablar. Te vi hablando con Turner en el mercado hoy. Las noticias viajaron rápido en Cedar Hollow. Nos conocimos durante la guerra. James asintió pensativamente. Me imaginé que debía ser algo así. No suele reconocer a la gente directamente. Hizo una pausa. He intentado convencerlo de que venga a los chequeos, pero no quiere. El sheriff Wilson dice que a veces duerme en su camioneta. No soporto estar dentro de la cabina. Síntomas clásicos del TEPT. ¿Por qué nadie le ayuda? Sophie preguntó sin poder evitar el tono cortante de su voz. Lo hemos intentado. Créeme, suspiró James. Después de su regreso, la gente se acercó, trajo comida y le ofreció compañía. Él simplemente no respondió. Al final la gente entendió la indirecta. No puedes ayudar a alguien que no quiere ayuda. Sophie pensó en los innumerables soldados que trató. No solo por las heridas físicas, sino por las invisibles, las que gritaban mientras dormían, las que se estremecían ante los ruidos fuertes, las que te miraban a través de ti en lugar de a ti. A veces, dijo con cuidado, la gente no sabe cómo pedir ayuda. No significa que no la necesite. James estudió su rostro en la tenue luz. ¿Te preocupas por él? No era una pregunta, pero Sophie respondió de todos modos. Pasé 3 días manteniéndolo con vida. Eso crea una cierta inversión en el bienestar de una persona. El médico sonrió con complicidad. Ten cuidado. Ellie Turner puede parecer sano por fuera, pero por dentro se apagó. Por dentro, sigue sangrando. Sophie terminó. Lo sé. Lo he visto antes. Después de que James se fuera, Sophie se quedó en el porche, viendo cómo la noche se profundizaba a su alrededor. Pensó en lo que Marta había dicho, que Ellie era como alguien bajo el agua,
que veía el mundo a través de un cristal. Pensó en lo que sabía del trauma, cómo podía aislar a una persona de sus propias emociones, de su propia vida. Luego entró y llenó una pequeña cesta con pan fresco, queso y 2 naranjas perfectamente maduras. A la mañana siguiente, antes de su turno en la clínica, condujo hasta las afueras del pueblo y aparcó donde la carretera se unía al sendero del bosque. El camino hasta la cabaña de Ellie le llevó 10 minutos. El sendero serpenteaba entre altos pinos que filtraban la luz de la mañana en patrones moteados en el suelo. Olió a humo de leña antes de ver la cabaña. Una estructura sencilla que parecía haber crecido del suelo del bosque. Su madera se había desgastado hasta adquirir el mismo gris que las piedras que bordeaban el camino. El porche rodeaba 2 lados, una sola silla orientada hacia las montañas. Un banco de trabajo estaba a un lado, cubierto de herramientas y el mecanismo interno de lo que parecía ser una radio. Sophie dejó la cesta en los escalones del porche y se dio la vuelta para irse. No esperaba verlo, no planeaba hablar con él. Este era solo un primer paso. Un recordatorio de que no estaba tan solo como creía. ¿Qué haces aquí? Su voz provenía de detrás de la cabaña. Estaba de pie en la esquina, con un hacha en la mano, el sudor oscureciendo su camisa a pesar del frescor de la mañana. Su expresión era cautelosa, pero no hostil. Traigo el desayuno, dijo simplemente, señalando la cesta. Recuerdo que te gustaban las naranjas. Un músculo se contrajo en su mandíbula. Eso fue hace mucho tiempo. Sí, lo fue. Ella no se movió, no intentó acercarse a él. ¿Cómo está tu pierna? Su mano se movió inconscientemente hacia su muslo derecho, donde un trozo de metralla había atravesado el músculo y estuvo a punto de alcanzar la arteria femoral. Bien, y las pesadillas. Sus ojos se endurecieron. La señora Grant. Sophie, agradezco el desayuno, pero no necesito que me controlen. Ella asintió, aceptando sus palabras sin discutir. La cesta es un regalo, no una obligación. No es necesario devolverlo. Ella se giró para irse, pero se detuvo. Estoy en la clínica hasta las 5. Luego recojo a Lily en la casa de su amiga. En caso de que te preguntes dónde encontrarme. No lo era, dijo, pero había menos convicción en su voz. Sophie sonrió. Disfruta las naranjas, Ellie. Están perfectamente maduros. Mientras caminaba de regreso por el bosque, sintió sus ojos en su espalda, observándola, evaluándola. No era mucho, pero algo era. Una grieta en el cristal, quizás. Una onda en la superficie del agua. Pasaron los días, luego las semanas. La primavera se profundizó alrededor de Cedar Hollow, pintando las montañas de verde fresco y alfombrando el suelo del bosque con flores silvestres. Sophie cayó en una rutina. Mañanas en la clínica, tardes con Lily, noches dedicadas a resolver los asuntos de Rebecca. Ella dejaba una canasta en el porche de Ellie una vez a la semana. A veces pan y queso, a veces galletas que horneaba con Lily, siempre naranjas. Las cestas siempre habían desaparecido cuando ella regresaba, pero nunca lo vio llevárselas. Nunca recibí ningún acuse de recibo hasta el día que llovió. Había estado amenazando toda la mañana. Nubes oscuras se reúnen sobre las montañas. El aire está cargado por la inminente tormenta. A media tarde, el cielo se abrió, convirtiendo las calles en pequeños ríos y haciendo que la gente corriera en busca de refugio. Sophie estaba en la farmacia cuando empezó, recogiendo recetas renovadas para la clínica. Ella permaneció de pie bajo el toldo, mirando las cortinas de lluvia caer del cielo, debatiendo si esperar a que pasara o correr hacia su auto. Fue entonces cuando lo vio parado en medio de la acera del otro lado de la calle, mirando fijamente una botella en su mano. Incluso a través del aguacero, reconoció su alta figura, la rigidez de sus hombros. Parecía ajeno a la lluvia que empapaba su ropa y le pegaba el cabello oscuro a la frente. Sin pensarlo, Sophie se puso el abrigo sobre la cabeza y corrió por la calle, chapoteando en los charcos. Sus zapatos se empaparon inmediatamente. Ellie, lo llamó cuando lo alcanzó. «Estás empapando». Él no levantó la vista y seguía mirando la botella. Sophie miró hacia abajo y sintió que se le encogía el estómago. Pastillas para dormir, la dosis más fuerte sin receta.
Eli, dijo más suavemente. Venga conmigo. Mi coche está justo ahí. Finalmente la miró, con los ojos desenfocados, distantes. No puedo dormir, dijo, su voz apenas audible por encima de la lluvia. No he dormido toda la noche desde que estuve en el hospital, terminó. Lo sé. Vamos, salgamos de esta lluvia. Para su sorpresa, él la dejó tomarlo del brazo y guiarlo hasta su coche. Condujeron en silencio, los limpiaparabrisas luchando contra el aguacero, la calefacción luchando por combatir el frío que se había instalado en la ropa mojada. Sophie no condujo hasta su cabaña. En cambio, lo llevó a casa de Rebecca, su casa, ahora suponía. Cuando llegaron, él se sentó en el asiento del copiloto, mirando al frente. Mi sobrina está en casa de una amiga, dijo Sophie. Iba a preparar té. Acompáñame. Por un momento, pensó que se negaría. Entonces, sin decir palabra, abrió la puerta del coche y salió a la lluvia. Dentro, Sophie lo condujo al baño, dándole una toalla y uno de los suéteres viejos del exmarido de Rebecca que aún colgaba en el fondo del armario. Puede que sea un poco pequeño, pero está seco. Mientras se cambiaba, puso la tetera y encontró la lata de té suelto que Rebecca siempre guardaba para ocasiones especiales. Para cuando Eli salió del baño, la cocina olía a bergamota y miel. Estaba de pie en la puerta con aspecto inseguro, con ropa prestada y el pelo aún húmedo. Sin la rigidez de hombros, sin la distancia prudente que siempre mantenía, parecía más joven, más vulnerable. Siéntate, dijo Sophie, señalando la mesa de la cocina. Él te necesita reposar un poco más. Para su sorpresa, él obedeció, sentándose en una silla con la cautela de quien espera que se rompa bajo su peso. Sus ojos recorrieron la cocina, fijándose en los dibujos del niño, imantados en el refrigerador, las tazas desiguales en la encimera, la pequeña maceta de hierbas que crecía en el alféizar de la ventana. Esta era la casa de tu hermana, dijo. No era una pregunta. Sophie asintió, trayendo 2 tazas humeantes a la mesa. De Rebecca. Murió en un accidente de coche hace 6 semanas. Lo sé. Todo el mundo lo sabe. Aceptó la taza que le ofreció, rodeándola con las manos como si buscara calor. Le arreglé la tostadora una vez y el pestillo de la puerta del jardín. Te llamó el hombre fantasma, dijo Sophie con una leve sonrisa. Lily me dijo que algo que podría haber sido el atisbo de una sonrisa rozó sus labios. Encajaba. Se quedaron sentados en silencio unos instantes, la lluvia tamborileando contra las ventanas, la casa crujiendo suavemente a su alrededor. Nunca fuiste a la clínica, dijo Sophie finalmente. Eli miró fijamente su té. No lo necesitaba. Pero fuiste a la farmacia por pastillas para dormir. Sus manos se apretaron alrededor de la taza. Algunas cosas no se arreglan con vendas y antiséptico. No, asintió Sophie. Algunas cosas necesitan tiempo y paciencia, y a veces alguien que comprende. Levantó la vista, entonces, sus ojos grises se encontraron con los de ella directamente por primera vez desde que había llegado a Cedar Hollow. ¿Entiendes? Sophie pensó en los soldados que había tratado, los que habían regresado diferentes, los que no habían regresado en absoluto. Pensó en sus propias pesadillas, aquellas en las que no pudo salvarlos, donde sus manos eran demasiado lentas, su conocimiento insuficiente. Entiendo lo suficiente, dijo en voz baja. Entiendo que sobrevives a algo que la mayoría de la gente no puede imaginar. Que volver a la vida normal después se siente imposible. Que a veces estar entumecido es más fácil que sentirlo todo. La mirada de Eli no vaciló. No siento nada, dijo, las palabras cayendo entre ellos como piedras. Ni dolor, ni alegría, ni siquiera. Vaciló. Ni siquiera amor, añadió Sophie. Asintió una vez bruscamente. Estoy vacío. Sophie se inclinó sobre la mesa y muy suavemente puso su mano sobre la de él. Sentirse vacío significa que algo todavía está ahí, dijo. Ahí es donde empezamos. Durante un largo momento, miró fijamente sus manos. La de ella, más pequeña, con uñas cortas de enfermera y una pequeña cicatriz en los nudillos. La de él, más grande, callosa,
con venas prominentes bajo la piel pálida. No se apartó. Afuera, la lluvia seguía cayendo, bañando el mundo.